Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. En cuanto tenga la oportunidad, me voy con tu amiga, bromeaba mi marido, mientras terminaba su segundo plato de la cena, que yo había preparado después de trabajar 10 horas. «¡Qué hartura me das!», le respondí, sin levantar la vista del plato. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el tenedor. Llevaba 13 años escuchando ese tipo de comentarios. 13 años aguantando. 13 años muriendo por dentro mientras sonreía por fuera. Pero esa noche fue diferente. Esa noche algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante años, finalmente se rompió. Fue como si una voz dentro de mi cabeza dijera con absoluta claridad: «Se acabó». Me levanté despacio, muy despacio. Dejé el plato en la mesa sin hacer ruido. Caminé hacia la habitación con pasos firmes mientras él seguía riéndose en la cocina, ajeno a lo que estaba por pasar. Abrí su closet y comencé a sacar su ropa. Una camisa, otra, sus pantalones, sus zapatos, todo. Lo metí en 2 maletas grandes que habíamos comprado hacía años para un viaje que nunca hicimos porque él siempre encontraba excusas. Mis manos ya no temblaban. Sentía una calma extraña, casi sobrenatural. Era como si no fuera yo la que estaba haciendo eso, como si estuviera viendo la escena desde afuera de mi propio cuerpo. Cuando volví a la sala arrastrando las maletas, él seguía sentado en la mesa, ahora mirando su celular y sonriendo. Ni siquiera había recogido su plato. Por supuesto que no. Nunca lo hacía. «Fuera», le dije. Mi voz sonó firme, clara, sin un ápice de duda. Levantó la vista del teléfono. Parpadeó. Me miró a mí, luego a las maletas, luego otra vez a mí. «¿Qué?» «Fuera de mi casa. Ahora». Se quedó paralizado. Creo que por primera vez en 13 años de matrimonio no supo qué decir. Por primera vez lo vi sin palabras, sin bromas, sin esa sonrisa burlona que usaba para esconder su crueldad. «Hola, soy Patricia, y esta es mi historia. Esta es la historia de cómo finalmente me desperté». Antes de continuar, déjenme un comentario de dónde me están escuchando. Me da mucha ilusión saber quién está del otro lado de la pantalla, acompañándome en este momento. Saber que no estoy sola en esto me da fuerza para contarles todo. Voy a empezar desde el principio, porque creo que es importante que entiendan cómo llegué a ese punto. Cómo una mujer profesional, independiente y con su propia casa puede terminar aguantando tanto. Conocí a Roberto cuando yo tenía 36 años. Él, 38. Era un viernes por la noche en una reunión de amigos en común. Yo acababa de cerrar un proyecto importante en el trabajo y estaba de buen humor. Él llegó tarde, con esa sonrisa que después aprendería a odiar, y se sentó justo a mi lado. Era guapo, eso hay que reconocerlo. Alto, de hombros anchos, con ese aire de hombre seguro de sí mismo. Me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que era contadora de una empresa mediana y que tenía mi propio departamento, sus ojos brillaron. En ese momento pensé que era admiración. Ahora sé que era otra cosa. Él se presentó como ingeniero civil. «Acabo de terminar un proyecto grande», dijo. «Ahora estoy buscando algo que valga la pena, ¿sabes? No cualquier cosa. Algo que realmente tenga futuro». Sonaba ambicioso. Sonaba como alguien que sabía lo que quería. Lo que no me dijo esa noche fue que llevaba 2 años sin un trabajo estable, que vivía con su madre, que sus proyectos grandes nunca pasaban de entrevistas que no llevaban a nada. Los primeros meses fueron bonitos. No voy a mentir. Roberto era atento. Me llamaba todos los días. Me mandaba mensajes dulces. Aparecía en mi trabajo con café y pan dulce. «Para que no trabajes con el estómago vacío», decía. Mis compañeras suspiraban. «¡Qué suerte tienes!», me decían. Nos veíamos los fines de semana. Salíamos a cenar, aunque siempre pagaba yo. «La próxima invito yo», prometía. Pero la próxima nunca llegaba. Íbamos al cine, yo pagaba las entradas. Íbamos a caminar al parque, nos tomábamos un helado, yo pagaba, siempre con la misma promesa. «Cuando agarre un buen proyecto, te invito a todo». A los 6 meses se mudó a mi departamento. «Es temporal», dijo. «Solo mientras consigo algo mejor. ¿Para qué voy a gastar en renta si estamos juntos casi todos los días?» Y yo acepté. Mis amigas me advirtieron, Sandra especialmente. «Patricia, apenas lo conoces. ¿Estás segura de que es buena idea que se mude contigo?»
Es temporal, le repetí. Además, así ahorra y puede buscar trabajo con más tranquilidad. Sandra me miró con esa expresión que ahora entiendo. Esa expresión de alguien que ve el desastre venir pero sabe que no hay nada que decir porque la persona tiene que vivirlo para entenderlo. A los 8 meses me propuso matrimonio. Estábamos en mi departamento, un domingo por la tarde. Yo estaba haciendo cuentas en la computadora, revisando mis gastos del mes, cuando él llegó de la habitación con una cajita. «Cásate conmigo», dijo. No hubo rodilla en el suelo. No hubo discurso romántico. Solo eso. «Cásate conmigo». Y yo, que tenía 37 años, que escuchaba a mi mamá preguntarme cada domingo cuándo iba a darle nietos, que veía a mis primas casadas con hijos, que sentía la presión de todos lados, dije que sí. El anillo era bonito. Después me enteré de que lo había pagado con mi tarjeta de crédito. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mi familia de un lado, la suya del otro. Su madre lloró de felicidad. Su padre me dio un abrazo y me dijo: «Gracias por hacerte cargo de nuestro hijo». En ese momento, pensé que era un comentario extraño. Ahora entiendo que era una advertencia. Los primeros 2 años fueron relativamente normales, o al menos eso me decía a mí misma. Roberto conseguía trabajos temporales. Una semana aquí, un mes allá. Nada permanente. «El mercado está difícil», explicaba. «Ya no valoran a los profesionales como antes. Todos quieren gente joven que puedan explotar». Yo asentía. Yo lo consolaba. Yo pagaba todas las cuentas mientras él buscaba algo mejor. La hipoteca, los servicios, la comida, el gimnasio al que empezó a ir, la ropa nueva que necesitaba para las entrevistas. Todo salía de mi sueldo. Y entonces comenzaron las bromas. La primera vez fue en el cumpleaños de mi hermana Lucía. Ella vive en una casa bonita con jardín, y ese día había organizado una comida para toda la familia. Mi tía Norma llevó su famoso pastel de 3 leches. Mi prima Marcela llegó más tarde, directamente de una boda, todavía vestida con un traje ajustado color azul marino que le quedaba espectacular. Marcela siempre fue la bonita de la familia. Alta, delgada, con ese cabello largo y brillante que yo nunca pude tener. Estábamos todos sentados en el jardín, comiendo asado que mi cuñado había preparado, cuando Marcela se acercó a saludar. Roberto la vio y silbó. Literalmente silbó como si fuera un adolescente. «Mira nada más», dijo en voz bien alta, asegurándose de que todos lo escucharan. «Ahí está Marcela con ese cuerpazo. Patricia, mi amor, deberías aprender de tu prima. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste así? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste un vestido que no fuera para ir a trabajar?» El silencio fue instantáneo. Mi tío Carlos dejó de masticar. Lucía se quedó congelada con el vaso en la mano. Mi mamá me miró con preocupación. Marcela se puso roja y murmuró algo sobre ir a saludar a la abuela. Mi tía Norma comenzó a hablar de cualquier cosa, intentando llenar el vacío horrible que Roberto acababa de crear. Y yo, Dios mío, yo me reí. Me reí como si fuera lo más gracioso del mundo. «Ay, este Roberto», dije, siempre bromeando. Pero por dentro estaba muriendo. Sentía el calor subiendo por mi cuello, las lágrimas amenazando con salir, el nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Esa noche, cuando llegamos a casa, esperé a que se duchara y se pusiera cómodo. Luego me senté en la cama y respiré hondo. «Roberto, necesito hablar contigo sobre lo que pasó hoy». «¿Qué pasó?», preguntó mientras se ponía la pijama, sin mirarme siquiera. «Lo que dijiste en casa de Lucía, lo de Marcela, lo de que debería aprender de ella y arreglarme más». Se volteó a verme, y se rió. Se rió directamente en mi cara. «Ay, mi amor, era una broma. ¿En serio te lo tomaste en serio? ¿No puedes tomar una broma? Todo el mundo estaba bromeando. ¿Por qué te pones así?» Nadie estaba bromeando, Roberto. Todos se quedaron callados. Fue incómodo. Fue humillante. «Humillante», repitió, como si la palabra le diera risa. «Patricia, lo que es humillante es que te pongas así por una broma inofensiva. Además, si te soy honesto, tengo razón. Has subido de peso. Te descuidas. Ya no te arreglas como antes. Te lo digo porque te quiero, porque me importas. Alguien tiene que decírtelo. Esa noche aprendí una lección importante. Cuando protestas por algo que te duele, él lo convierte en tu problema. No es que él haya sido cruel. Es que tú eres demasiado sensible.
No es que te haya humillado en público. Es que tú no sabes tomar una broma. No es que él esté mal. Eres tú la que está mal. Y así comenzó el patrón que duraría los siguientes 11 años. Las bromas se volvieron más frecuentes, más crueles, más públicas. En cada reunión familiar, en cada evento social, siempre había un comentario. Siempre había algo que decir sobre mi peso, sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mi trabajo, sobre cualquier cosa que se le ocurriera en ese momento. En la cena de Navidad en casa de sus padres, después de 3 copas de vino, le contó a toda la mesa que yo era aburrida en la cama. Patricia es maravillosa, dijo con esa sonrisa que yo odiaba, pero en el aspecto íntimo es un poco, ¿cómo decirlo?, tradicional, aburrida, sin imaginación. Su hermano se rió incómodo. Su madre cambió de tema rápidamente. Su padre me miró con algo que parecía lástima. Yo quería que la tierra me tragara. En una reunión de fin de año en mi trabajo, donde yo había invitado a Roberto para que conociera a mis compañeros y mi jefe, él se las arregló para arruinarlo todo. Le contó a mi jefe, riéndose como si fuera la historia más divertida del mundo, que yo lloraba cada vez que revisábamos las cuentas del mes. Se pone toda dramática, dijo. Llora, y dice que no nos alcanza, que tenemos que ajustarnos el cinturón, como si fuéramos pobres. Mi jefe me miró diferente después de eso, como si ya no fuera tan competente, como si fuera débil, emocional, no confiable. Pero el peor momento fue en el velorio del papá de Sandra. Mi mejor amiga acababa de perder a su padre y estaba destrozada. Roberto y yo fuimos a acompañarla. Durante el rosario, unos conocidos de la familia de Sandra nos preguntaron quiénes éramos. Roberto sonrió y dijo, «Yo soy Roberto, el marido de Patricia. Ella es mi esposa, la que me mantiene. Yo soy un mantenido profesional». La gente se rió nerviosamente. Sandra me apretó la mano. Y yo, una vez más, sonreí como si no me importara, como si no me estuviera muriendo de vergüenza, como si no quisiera desaparecer. ¿Por qué aguanté tanto? Esa es la pregunta que me hago ahora. La pregunta que me hacen mis amigas, mi hermana, mi terapeuta. ¿Por qué una mujer profesional, independiente, con su propia casa y su propio dinero, aguanta eso? La respuesta no es sencilla. No es solo una cosa. Es un montón de cosas que se van acumulando, que se van mezclando, que se van convirtiendo en una prisión invisible. Primero está la crianza. Mi mamá siempre me enseñó que las mujeres buenas aguantan, que el matrimonio es trabajo, que los hombres son así, y punto. Tu papá también tenía sus cosas, me decía cuando yo le contaba algo. Pero uno aprende a vivir con eso. Eso es el matrimonio. Mi abuela era igual. Mis tías eran iguales. Todas aguantaban. Todas sonreían. Todas cumplían. Luego está la iglesia. El cura que nos casó nos dijo en el altar que el matrimonio era para siempre, que Dios nos había unido y que nadie nos podía separar, que el divorcio era un pecado, que teníamos que luchar por nuestro matrimonio sin importar qué, y yo me lo creí con todo mi corazón. También estaba la presión social. En mi familia todos están casados, mis primas, mis hermanas, mis tías, nadie está divorciado. Ser la primera divorciada de la familia sonaba como un fracaso, como algo de lo que hablarían en las cenas familiares cuando yo no estuviera. Pobrecita Patricia, no pudo mantener su matrimonio. Seguro ella tuvo la culpa, porque Roberto es tan encantador. Ya podía escuchar los comentarios. Y finalmente estaba el miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a tener casi 50 años y empezar de nuevo. Miedo a que nadie más me quisiera. Roberto me lo recordaba constantemente. ¿Quién te va a querer a tu edad?, decía. ¿Con esos kilos de más? ¿Con ese carácter? Deberías estar agradecida de que yo te aguante. Y yo le creía. Dios mío, le creía. Pero volvamos a esa noche. La noche en que todo cambió. Sandra había venido a cenar porque necesitaba consejo sobre un problema en su trabajo. Ella es gerente de ventas en una empresa de tecnología y estaba teniendo problemas con su nuevo jefe. Necesitaba desahogarse. Necesitaba una amiga. Preparé pollo al horno con papas, la comida favorita de Sandra. Pusimos la mesa bonita. Roberto estuvo encantador durante toda la cena. Le preguntó a Sandra sobre su trabajo, le dio consejos, hizo bromas que esta vez sí eran graciosas. Yo casi me relajo.
Casi pienso que tal vez las cosas estaban mejorando. Sandra se fue como a las 9. Nos abrazamos en la puerta. Gracias por todo, me dijo. No sé qué haría sin ti. La vi irse y sentí una mezcla de amor y envidia. Sandra era libre. Sandra era dueña de su vida. Sandra no tenía que pedirle permiso a nadie para nada. Volví a la cocina para terminar de recoger. Roberto estaba guardando las sobras en el refrigerador, silbando una canción. Parecía de buen humor. Tu amiga Sandra se ve muy bien, dijo de repente, como quien comenta el clima. Sí, está bien, respondí mientras enjuagaba los platos. No le di importancia. Ya estaba acostumbrada a sus comentarios sobre otras mujeres. No, en serio. Está guapísima. Se nota que el divorcio le sentó de maravilla. Tiene ese brillo, ¿sabes? Ese aire de mujer libre. Sexy. Dejé de lavar platos. Me quedé quieta con las manos en el agua jabonosa, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Roberto, es mi mejor amiga. ¿Puedes no hablar así de ella? ¿Hablar cómo? Preguntó con esa voz inocente que usaba cuando sabía perfectamente que estaba cruzando una línea. Solo estoy diciendo la verdad. Sandra es una mujer muy atractiva. Mucho más que... Se calló. Pero yo sabía cómo terminaba esa frase. Mucho más que yo. Terminé por él. Eso ibas a decir, ¿verdad? Ay, Patricia, no te pongas así. No te estoy comparando. Solo estoy haciendo una observación. Sandra tiene ese no sé qué. Esa chispa. Esa alegría. Se ve que disfruta la vida. No como otras personas que conozco que viven amargadas todo el tiempo. Respiré hondo. Conté hasta 5. Conté hasta 10. Intenté con todas mis fuerzas no explotar. No darle el gusto de verme perder el control. Roberto, no me compares con mis amigas. Te lo he pedido 1000 veces. No te estoy comparando, amor, dijo, mientras se servía un vaso de agua, completamente relajado. Solo digo la verdad. Además, si te soy honesto, si en cuanto tenga la oportunidad, me voy con tu amiga de todos modos. Está para comérsela. Se rió. Se rió como si fuera lo más gracioso del mundo. Como si acabara de contar un chiste brillante. Esperaba que yo también me riera. Esperaba que dijera, «Ay, este Roberto», y dejara pasar el tema como siempre. Pero algo en mí se quebró. No fue como en las películas. No hubo música dramática. No vi mi vida pasar frente a mis ojos. Fue más simple que eso. Fue una claridad absoluta. Una voz en mi cabeza que dijo con total firmeza, «Ya basta». Cerré la llave del agua. Me sequé las manos lentamente con el trapo de cocina. Lo miré fijamente a los ojos. «¿Qué dijiste?» Algo en mi tono hizo que dejara de sonreír. Me miró confundido. «Era una broma, Patricia. No te pongas dramática. Repite lo que dijiste». «Ay, por Dios. Era solo una...» «Repítelo». Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Más firme. Más segura. «Dije que si tengo la oportunidad me voy con tu amiga. Era una broma. ¿Qué no entiendes?» «Ya veo», dije. Y en ese momento todo se volvió cristalino. Todo cobró sentido. Los 13 años de humillaciones. Los comentarios crueles. Las comparaciones constantes. La falta de respeto. Todo. Me quité el delantal. Lo dejé en la barra de la cocina. Caminé hacia la habitación sin decir una palabra más. «¿A dónde vas?», preguntó detrás de mí. «Patricia, no te pongas así. Siempre exageras todo. No tienes sentido del humor». No le respondí. Entré a la habitación y abrí el closet. Su lado del closet. Comencé a sacar su ropa. Una camisa. Otra. Sus pantalones. Sus zapatos deportivos que compró con mi tarjeta de crédito. Sus corbatas que nunca usaba porque nunca iba a entrevistas de trabajo. Todo. «¿Qué estás haciendo?». Su voz sonó detrás de mí, ahora con un toque de preocupación. No respondí. Saqué las 2 maletas grandes del estante superior. Las que compramos hace años para un viaje a la playa que nunca hicimos, porque él siempre tenía una excusa. Abrí la primera maleta y comencé a meter su ropa. No la doblé. No la organicé. Solo la metí. «Patricia, esto es ridículo. Para allá. No seas infantil». Seguí empacando. Su ropa interior, sus calcetines, sus camisetas, todo. Abrí la segunda maleta y metí sus zapatos, sus cinturones, sus productos para el cabello que se había comprado el mes pasado para ocultar las canas. «¡Patricia! ¡Basta!». Ahora sí sonaba enojado.
¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Era una maldita broma. Una broma. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Cerré las maletas. Las bajé de la cama. Las arrastré hacia la sala. Él me seguía, hablando sin parar. Esto es una exageración. Siempre exageras todo. No puedo hacer una broma sin que te pongas así. Eres demasiado sensible. Demasiado dramática. Por eso nuestra relación está como está. Por tu culpa. Por tu actitud. Llegué a la sala. Dejé las maletas junto a la puerta. Me volteé a verlo. Estaba ahí parado en pijama, con el pelo revuelto, con esa expresión entre confundida e indignada que usaba cuando las cosas no salían como él quería. «Fuera», dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, firme, sin temblor. «¿Qué?» «Fuera de mi casa. Patricia, no seas ridícula. Fuera de mi casa. Ahora. Toma tus maletas y vete. ¿Estás loca? ¿Por una broma? ¿Me vas a correr por una simple broma?» «No es por la broma», dije, y sentí algo liberador en decirlo. «Es por los 13 años de bromas, los 13 años de humillaciones, los 13 años de faltarme al respeto, los 13 años en que me has hecho sentir menos, los 13 años en que he pagado todo mientras tú descansas, los 13 años en que he aguantado. Se acabó. Patricia, mi amor, si te ofendí lo siento, sí, pero no puedes echarme así. Estás siendo irracional. Mañana hablamos, cuando estés más calmada». «No voy a estar más calmada mañana», lo interrumpí. «Voy a estar igual. Voy a querer lo mismo. Que te vayas. Que salgas de mi casa. Que salgas de mi vida. ¿Y a dónde voy a ir a esta hora? A casa de tu mamá. A casa de alguno de tus amigos. A un hotel. No me importa. Pero no te quedas aquí». Se quedó en silencio por un momento. Podía ver su cerebro trabajando, buscando el ángulo, buscando la forma de manipularme, de hacerme cambiar de opinión. Lo había visto hacer eso 1000 veces antes. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Cambió completamente su expresión. La ira desapareció. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Su voz se volvió suave, vulnerable, quebrada. «Patricia, mi amor, perdóname. Tienes razón. He sido un idiota. Un completo idiota. No sé qué me pasa últimamente. Estoy estresado por no tener trabajo, por sentirme inútil, y te lo desquito a ti. Pero tú no te mereces eso. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Se acercó a mí. Intentó tomarme las manos. Yo di un paso atrás. «Por favor, mi amor, dame una oportunidad. Te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar trabajo en serio. Voy a tratarte mejor. Voy a ser el hombre que te mereces. Solo dame una oportunidad más». Había visto esa actuación antes. Muchas veces. Cada vez que yo llegaba al límite, cada vez que amenazaba con dejarlo, salía el Roberto vulnerable, el Roberto arrepentido, el Roberto que prometía cambiar. Y cada vez yo cedía, cada vez le creía, cada vez pensaba que esta vez sería diferente. Pero esa noche algo había cambiado en mí. No sé si fue el comentario sobre Sandra. No sé si fue la acumulación de 13 años de dolor. No sé si fue que finalmente había tocado fondo, y la única dirección posible era hacia arriba. Pero algo en mí era diferente. «No», dije simplemente. «¿No qué?» «No te creo. No te creo nada. Ya no. Patricia, mi amor, te juro por Dios que...» «¿Cuántas veces me has jurado por Dios, Roberto? ¿Cuántas veces me has prometido que ibas a cambiar? ¿Cuántas veces he creído? ¿Cuántas veces me has decepcionado? Esta vez es diferente. Esta vez lo digo en serio. No. Esta vez es diferente porque yo soy diferente. Esta vez yo soy la que no va a ceder. Toma tus maletas y vete». Intentó otro ángulo. Siempre había otro ángulo. «Está bien. Si eso es lo que quieres, me voy. Pero solo por esta noche. Para que te calmes. Mañana regreso y hablamos con cabeza fría, ¿te parece? No vas a regresar mañana. No vas a regresar nunca. Patricia, esta es mi casa también». «No», lo interrumpí, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Esta es mi casa. La compré yo. Con mi dinero. Antes de conocerte. Tú solo te mudaste aquí. Tú no has pagado un solo mes de hipoteca. No has pagado un solo recibo de luz. No has aportado nada. Nada. Así que no. Esta no es tu casa. Esta es mi casa. Y te estoy pidiendo que te vayas». Por primera vez lo vi sin palabras, sin argumentos, sin bromas, sin lágrimas falsas.
Solo silencio. «Vas a arrepentirte de esto», dijo finalmente. Y ahí estaba. Ahí estaba el verdadero Roberto. El que salía cuando ya no funcionaban la manipulación ni el victimismo. «Vas a quedarte sola. Vas a ser una mujer amargada y sola. Y vas a acordarte de mí. Vas a extrañar tener a alguien a tu lado. Vas a arrepentirte». «Puede ser», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi calma. «Pero prefiero estar sola y en paz que acompañada y miserable. Ahora vete». Tomó las maletas. Se quedó parado en la puerta, esperando que yo cambiara de opinión, esperando que corriera detrás de él, esperando que dijera que todo había sido un error. No lo hice. Salió dando un portazo. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché el sonido de su auto arrancando. Y luego, silencio. Me quedé sola en mi departamento. En mi departamento. Por primera vez en 13 años, completamente sola. Y entonces, por fin, lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré sentada en el piso de la sala, abrazándome las rodillas. Lloré por todos los años perdidos, por todas las humillaciones aguantadas, por la mujer que fui y que dejé de ser por intentar complacer a un hombre que nunca me iba a valorar. Lloré por mí misma, por la Patricia de 36 años que pensó que había encontrado el amor, por la Patricia que creyó todas las mentiras, por la Patricia que se perdió en algún punto del camino. Pero también sentí algo más, algo que no esperaba, algo que me tomó por sorpresa. Sentí alivio, un alivio inmenso, profundo, que me recorrió todo el cuerpo, como si me hubieran quitado un peso de encima, como si finalmente pudiera respirar después de estar ahogándome durante años. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, sentada en mi sala, mirando las paredes que había pintado yo misma hacía años, los muebles que había comprado yo, los cuadros que había elegido yo. Todo era mío, todo había sido siempre mío, y de alguna forma lo había olvidado. Había olvidado que esta era mi vida, mi casa, mi espacio, y había dejado que un hombre lo invadiera, que lo contaminara, que lo convirtiera en un lugar donde yo no era feliz. A las 6 de la mañana llamé a mi trabajo. Les dije que estaba enferma y no podía ir. Era la primera vez en 10 años que faltaba por algo que no fuera realmente una emergencia médica. Me sentí extrañamente rebelde por hacerlo. A las 7 llamé a Sandra. «Patricia, ¿estás bien? Son las 7 de la mañana». «Lo eché», dije sin preámbulos. «¿Qué?» «A Roberto. Lo eché de mi casa anoche». Hubo un silencio. Luego, «Voy para allá. Dame 20 minutos». Sandra llegó en 15 minutos. Traía café, pan dulce y una bolsa de supermercado llena de cosas. Abrí la puerta y ella me abrazó sin decir nada. Nos quedamos así, abrazadas en la puerta, hasta que yo empecé a llorar otra vez. «Está bien», me decía mientras me acariciaba el cabello. «Está bien. Lo hiciste. Finalmente lo hiciste». Nos sentamos en la sala. Yo le conté todo, desde el comentario sobre ella hasta las maletas, hasta la pelea, hasta que él se fue. Sandra me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó las manos. «Patricia, estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa. Sé lo difícil que fue. Sé cuánto te costó. Tengo miedo», admití. «Tengo miedo de que regrese. Tengo miedo de arrepentirme. Tengo miedo de no poder hacerlo sola». «Primero que nada», dijo Sandra con esa voz firme que usaba cuando hablaba en serio, «no estás sola. Yo estoy aquí. Tu hermana está aquí. Tus amigas estamos aquí. Segundo, claro que puedes hacerlo sola. Lo has estado haciendo sola los últimos 13 años. Tú pagabas todo. Tú mantenías todo. Lo único que va a cambiar es que ya no vas a tener que mantener a un parásito que te hacía sentir mal. ¿Y si vuelve? ¿Y si se niega a irse? Por eso vine preparada», dijo, y sacó su teléfono. «Tengo el número de un abogado excelente, especialista en divorcios. La prima de una amiga lo usó el año pasado y quedó muy contenta. Necesitas asesoría legal, Patricia. Necesitas protegerte. Un abogado», repetí. La palabra sonaba tan definitiva, tan real. «Sí, un abogado. Esto no es un juego, Patricia. Roberto no va a aceptar esto fácilmente. Los hombres como él nunca lo hacen. Necesitas protección legal. Necesitas cambiar las cerraduras de tu casa. Necesitas revisar tus cuentas bancarias
y asegurarte de que esté todo en orden. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Esa misma mañana Sandra llamó a un cerrajero que conocía. El señor llegó en 2 horas y cambió todas las cerraduras de mi departamento. Mientras él trabajaba, Sandra y yo revisamos mis cuentas bancarias en la computadora. Y ahí fue cuando encontré la primera bomba. «Patricia», dijo Sandra, mirando la pantalla con el ceño fruncido. «¿Esta cuenta es tuya?» «Sí, es mi cuenta de ahorros, la que tengo desde antes de casarme. ¿Y sabías que Roberto tiene acceso a ella?» Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué? No, esa cuenta es solo mía». Sandra giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba, claro como el agua. Roberto había sido agregado como titular de la cuenta hacía 3 años. No recordaba haberlo autorizado, pero ahí estaba su nombre. «Y hay movimientos extraños», continuó Sandra, navegando por el historial. «Mira, retiros de 500, 800, $1000, todos en efectivo, uno cada 2 o 3 meses, por los últimos 2 años. Sentí que me faltaba el aire. Hicimos las cuentas rápidamente. Roberto había sacado más de $20,000 de mi cuenta de ahorros en 2 años. Dinero que yo había estado guardando durante años. Dinero para emergencias. Dinero para mi retiro. Dinero que ahora había desaparecido. «Ese maldito», murmuré. «Ese maldito ladrón». «Hay más», dijo Sandra, y su voz sonaba preocupada. «Tu tarjeta de crédito, la que usas para emergencias, está casi al límite. Revisamos los movimientos. Compras en tiendas de ropa, en restaurantes caros, en bares, en un gimnasio premium. Todo en horarios en que yo estaba trabajando. Todo, Roberto. Necesitas llamar al banco ahora mismo», dijo Sandra. «Necesitas quitarlo de tu cuenta. Necesitas cancelar esa tarjeta. Necesitas proteger tu dinero antes de que saque más». Pasé las siguientes 3 horas en el teléfono con el banco. Tuve que ir en persona con identificación para hacer algunos cambios. Sandra me acompañó. Para la tarde, Roberto ya no tenía acceso a ninguna de mis cuentas. Había cancelado todas las tarjetas que él conocía. Había abierto cuentas nuevas en un banco diferente. Mi dinero estaba protegido. Pero el enojo que sentía era inmenso. Durante años él me había hecho sentir culpable por trabajar mientras él no lo hacía. Me había hecho sentir egoísta por sugerir que buscara trabajo. Y todo ese tiempo había estado robándome. Literalmente robándome mientras yo dormía, mientras yo trabajaba, mientras yo confiaba en él. «Necesitas documentar todo esto», me dijo Sandra mientras tomábamos café en mi sala esa tarde. «Imprime todos los estados de cuenta. Guarda todos los comprobantes. Va a ser importante para el divorcio». «El divorcio», repetí. Otra palabra que sonaba tan definitiva, tan real, tan aterradora. «Patricia, mírame». Sandra me tomó de los hombros. «Tú puedes hacer esto. Eres fuerte. Eres independiente. Eres capaz. Y no estás sola. ¿Me escuchas? No estás sola». Asentí, intentando creerle. Esa noche, cuando Sandra se fue, me quedé sola otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez el silencio no se sentía vacío. Se sentía pacífico. Preparé la cena solo para mí. Una ensalada simple con pollo. Comí en la mesa, sin televisión, sin distracciones, solo yo y mis pensamientos. Y me di cuenta de algo. No extrañaba a Roberto. Para nada. Lo que extrañaba, o más bien lo que sentía, era el hábito de él, el espacio que ocupaba. Pero no lo extrañaba a él. No extrañaba sus comentarios. No extrañaba sus quejas. No extrañaba tener que caminar en cáscara de huevo todo el tiempo. No extrañaba esa tensión constante de no saber cuándo vendría la próxima humillación. Me sentía libre. Al día siguiente fui a trabajar. Mis compañeras notaron algo diferente en mí. «Patricia, te ves bien», me dijo Mónica, mi compañera de cubículo. «¿Hiciste algo diferente?» «Me separé», dije, y me sorprendió lo fácil que fue decirlo. «¿En serio?» Mónica se acercó más, bajando la voz. «¿De Roberto?» «Sí». «Ay, Patricia. Lo siento mucho. ¿Estás bien?» «Sí», dije, y me di cuenta de que era verdad. «Estoy bien. Mejor que bien. Estoy aliviada». Mónica me miró con una expresión extraña. Luego dijo algo que me dejó helada. «La verdad, no me sorprende. Siempre pensé que él no te trataba bien». «¿Qué?»
en la fiesta de fin de año, cuando le contó a tu jefe que llorabas con las cuentas. Yo estaba ahí, vi tu cara, y me dio tanta rabia por ti, pero no sabía si decir algo. No quería meterme donde no me llamaban. ¿Por qué no me dijiste nada? Mónica suspiró. Porque cuando alguien está en una relación así, no quiere escuchar. Te pones a la defensiva. Defiendes a la persona que te está haciendo daño. Solo cuando estás lista para verlo, lo ves. Y claramente ya estabas lista. Tenía razón. Si alguien me hubiera dicho hace un año que Roberto era malo para mí, yo lo habría defendido. Habría encontrado excusas. Habría dicho que no entendían, que las cosas no eran como parecían. Pero ahora lo veía. Lo veía todo con una claridad que dolía. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré 20 llamadas perdidas de Roberto. Y mensajes. Muchos mensajes. Los primeros eran conciliadores. Mi amor, perdóname. Hablemos. No podemos terminar así. Luego se volvieron más desesperados. Patricia, por favor, te necesito. Te amo. Dame una oportunidad. Y finalmente se volvieron agresivos. Estás siendo ridícula. Estás arruinando nuestro matrimonio por una tontería. Cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, va a ser muy tarde. No le respondí. Bloqueé su número. Bloqueé sus redes sociales. Corté toda comunicación. 2 días después vino a mi edificio. El portero me llamó. Señora Patricia, aquí está el señor Roberto. Dice que vive aquí y que olvidó sus llaves. Él ya no vive aquí. Le dije al portero. Por favor, no lo dejes subir. ¿Está segura, señora? Completamente segura. Escuché a Roberto gritando en el fondo. Escuché al portero intentando calmarlo. Escuché cuando le dijo que llamaría a la policía si no se iba. Escuché cuando Roberto finalmente se fue. Me temblaban las manos. Me senté en el sofá, respirando profundo, intentando calmarme. Tomé el teléfono y llamé al abogado que Sandra me había recomendado. El licenciado Méndez era un hombre de unos 60 años, con voz calmada y modales profesionales. Me recibió en su oficina al día siguiente. Señora Patricia, cuénteme su situación, dijo mientras abría una libreta. Le conté todo. Los 13 años de matrimonio, las humillaciones, el desempleo de Roberto, el robo de dinero de mis cuentas, todo. El licenciado Méndez tomaba notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Primero que nada, señora Patricia, lamento mucho lo que ha vivido. Nadie merece ser tratado así. Segundo, legalmente tiene un caso muy sólido. El dinero que él sacó de sus cuentas sin su consentimiento explícito es un delito. La casa es propiedad suya. Tiene derecho a pedirle que se vaya. Y dado que no hay hijos de por medio, el divorcio debería ser relativamente rápido. ¿Qué tan rápido? Si él coopera, podríamos tenerlo listo en 6 meses. Si se pone difícil, tal vez 1 año. ¿Y el dinero que robó? Podemos demandarlo por eso. Es un proceso separado, pero se puede hacer. Necesito que me traiga todos los estados de cuenta, todos los comprobantes de las transacciones que él hizo sin su autorización. Los tengo todos, dije, sacando una carpeta que Sandra me había ayudado a organizar. El licenciado Méndez revisó los documentos. Silbó suavemente. Esto es bastante serio. Más de $20.000. Definitivamente podemos proceder con esto. Salí de esa reunión sintiéndome más fuerte, más segura. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía control sobre mi vida. Los siguientes días fueron extraños. Establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, pero no para hacer el desayuno de Roberto. Me lo hacía solo a mí. Iba al trabajo. Regresaba a casa. Cocinaba solo para mí. Porciones pequeñas. Comida que a mí me gustaba, no lo que a él le gustaba. Veía las películas que yo quería ver. Escuchaba la música que yo quería escuchar. Dormía en medio de la cama, no arrinconada en un lado. Y poco a poco, empecé a recordar quién era yo antes de Roberto. Empecé a recordar que me gustaba leer, que me gustaba caminar, que me gustaba la música clásica, que disfrutaba la soledad. Todas esas cosas que había dejado de hacer porque a Roberto le parecían aburridas, o porque él quería hacer otra cosa, o porque necesitaba mi atención constante. Una semana después de echarlo, mi hermana Lucía vino a visitarme. «¿Cómo estás?», preguntó mientras le servía café. «Bien», dije. «De verdad bien. Mamá está preocupada.
dijo Lucía. Dice que no puedes divorciarte, que el matrimonio es sagrado, que tienes que intentarlo. Respiré hondo. ¿Y tú qué piensas? Lucía me miró a los ojos. Pienso que deberías haberlo dejado hace años. Pienso que te trataba horrible. Pienso que todos lo veíamos pero nadie decía nada porque no queríamos meternos. Y me arrepiento de eso. Debí haberte dicho algo. Debí haberte apoyado más. No es tu culpa, le dije. Yo era la que no estaba lista para escuchar. Aún así, soy tu hermana. Debí hacer más. Nos abrazamos. Y en ese abrazo sentí todo el amor y el apoyo que había estado ahí siempre, esperando a que yo estuviera lista para recibirlo. Mamá va a tener que entenderlo, dije. Esto no es negociable. No voy a regresar con él. Lo sé, dijo Lucía. Y yo te apoyo completamente. Y papá también, aunque no lo diga en voz alta. Esa noche, sola en mi cama, pensé en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a ese punto, en todas las señales que había ignorado, en todas las veces que debí haberme ido y no lo hice, pero también pensé en que finalmente lo había hecho. Finalmente me había puesto a mí primero. Finalmente había dicho basta. Y aunque tenía miedo del futuro, aunque no sabía qué vendría después, sabía una cosa con certeza. Nunca más iba a permitir que alguien me tratara así. Nunca más iba a perder mi voz. Nunca más iba a ser invisible en mi propia vida. La segunda semana después de echar a Roberto fue cuando empezaron a pasar cosas que no esperaba. Primero fue su madre. La señora Elena me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en mi hora de almuerzo en el trabajo cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Patricia, hija, ¿cómo estás? Su voz sonaba suave, maternal, como siempre. Bien, señora Elena. ¿Y usted? Preocupada, hija. Muy preocupada. Roberto está destrozado. Está viviendo conmigo otra vez y no sale de su habitación. Apenas come. Llora todo el tiempo. Dice que tú lo echaste de la casa sin razón. Ahí estaba. La manipulación familiar. La esperaba. Señora Elena, con todo respeto, sí hubo razones. Muchas razones. 13 años de razones. Pero hija, todos los matrimonios tienen problemas. No se puede tirar todo a la basura por unas cuantas peleas. El matrimonio es trabajo, es compromiso, es aguantar las buenas y las malas. Señora Elena, yo aguanté. Aguanté durante 13 años. Aguanté las humillaciones. Aguanté mantenerlo económicamente. Aguanté que no trabajara. Aguanté que me faltara al respeto. Ya no puedo aguantar más. Pero Roberto te ama, hija. Te ama tanto. Solo está pasando por un momento difícil. Los hombres a veces no saben expresarse bien. Pero tú eres una mujer inteligente. Una mujer buena. Tú puedes ser paciente. Tú puedes ayudarlo a ser mejor. Sentí la rabia subiendo por mi garganta. Señora Elena, con todo el cariño que le tengo, no es mi trabajo arreglar a su hijo. No es mi trabajo educarlo. No es mi trabajo enseñarle a ser un adulto responsable. Eso debió hacerlo usted hace 30 años. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No puedo creer que me estés hablando así, dijo finalmente, su voz ahora fría. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de recibirte en nuestra familia con los brazos abiertos. Ustedes no hicieron nada por mí, dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. Yo pagué cada una de las cenas familiares. Yo compré cada uno de los regalos de Navidad que su hijo les daba. Yo mantuve a su hijo durante 13 años, mientras ustedes hacían como que no veían que él no trabajaba. Así que no, señora Elena. Ustedes no hicieron nada por mí. Colgó, sin despedirse, sin decir nada más. Solo colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando. Pero esta vez no era de miedo. Era de adrenalina. De poder. De finalmente decir las cosas que había callado durante años. Esa misma noche, mi mamá me llamó. Tu suegra me llamó. Dijo sin preámbulos. Dice que le faltaste al respeto. Que estás comportándote como una loca. Patricia, ¿qué está pasando? Mamá, ya te conté. Me separé de Roberto. Sí. Pero no me dijiste que ibas a andar insultando a la gente. Esa señora es mayor que tú. Merece respeto. Mamá, ella me llamó para manipularme, para hacerme sentir culpable, para que regresara con su hijo. ¿Y qué tiene de malo eso? Es su hijo. Es normal que lo defienda.
Tú también defenderías a tus hijos si los tuvieras. El comentario me dolió. Mi mamá sabía que Roberto y yo nunca tuvimos hijos. Sabía que yo quería tenerlos, pero que Roberto siempre tenía excusas. Cuando consiga un mejor trabajo, cuando estemos más estables, cuando tengamos más dinero. Y ahora, a mis 49 años, esa puerta estaba cerrada. Mamá, no voy a regresar con él. Ya tomé la decisión. Patricia, estás cometiendo un error. El matrimonio es para siempre. Dios no aprueba el divorcio. Entonces Dios tendrá que perdonarme, dije, y aunque me temblaba la voz, seguí hablando. Porque prefiero vivir en paz sin el matrimonio que vivir en miseria con él. Estás siendo egoísta. Estás pensando solo en ti. Sí, mamá. Tienes razón. Por primera vez en 13 años estoy pensando en mí. Y voy a seguir haciéndolo. Mi mamá suspiró hondamente. No sé qué te pasó, Patricia. No te reconozco. Esta no es la hija que yo crié. No, mamá. Esta no es la hija que tú criaste para aguantar cualquier cosa. Esta es la mujer que decidí ser. Hubo un silencio largo. Luego mi mamá dijo, con voz más suave, solo espero que sepas lo que estás haciendo. Yo también lo espero, mamá. Cuando colgamos, me senté en el sofá y lloré. No por Roberto. Lloré porque darme cuenta de que mi propia madre no me apoyaba dolía más de lo que había imaginado. Lloré porque toda mi vida había intentado ser la hija perfecta, la esposa perfecta, la mujer perfecta que todos esperaban que fuera. Y ahora que finalmente estaba siendo yo misma, todos me criticaban. Pero también sentí algo más. Sentí que estaba en el camino correcto, porque si todos los que me querían ver sumisa y aguantando estaban molestos, significaba que finalmente estaba haciendo algo bien para mí. 3 semanas después de echar a Roberto, recibí una carta de su abogado. Demandaba la mitad del valor de mi departamento. Argumentaba que aunque la casa estaba a mi nombre, él había contribuido durante los años del matrimonio y tenía derecho a parte de la propiedad. Llamé inmediatamente al licenciado Méndez. No se preocupe, señora Patricia, me dijo después de leer la carta. Esto es solo una táctica de intimidación. Él sabe que no tiene caso. La casa era suya antes del matrimonio. Está a su nombre. Usted pagó la hipoteca completa. Él no aportó nada documentable. No tiene ninguna oportunidad de ganar. ¿Pero puede hacer que el proceso sea más largo? Sí, puede intentarlo. Pero no se preocupe. Tenemos toda la documentación necesaria. Los estados de cuenta que demuestran que usted pagaba todo. Sus recibos de nómina. Sus declaraciones de impuestos. Todo está de nuestro lado. 2 días después, recibí otra sorpresa. Una que me dejó helada. Marcela, mi prima, me llamó. Patricia, necesito contarte algo, dijo con voz temblorosa. ¿Qué pasa? Es sobre Roberto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué con él? Me escribió. Por Instagram. Hace como 2 semanas. Al principio pensé que solo quería hablar, que estaba deprimido por la separación. Pero luego empezó a coquetear, a decirme cosas inapropiadas. Sentí náusea. ¿Qué tipo de cosas? Que siempre le había parecido atractiva, que siempre había sentido algo por mí, que ahora que estaba libre podíamos conocernos mejor. Patricia, yo le dije que estaba loco, que acababa de separarse de ti, que eres mi prima, pero él siguió insistiendo. ¿Tienes los mensajes? Sí, los guardé todos. Pensé que tal vez necesitarías verlos. ¿Me los puedes enviar? Claro, te los mando ahora. Cuando llegaron los mensajes, no podía creer lo que leía. Ahí estaba Roberto, apenas 3 semanas después de nuestra separación, coqueteando descaradamente con mi prima, diciéndole que era mucho más bonita que yo, que siempre lo había atraído, que ahora que estaba libre, podrían verse. Le reenvié todo al licenciado Méndez. «Excelente», dijo cuando los vio. «Esto demuestra su verdadero carácter. Lo usaremos si es necesario». Pero lo que más me impactó no fue la traición en sí. Ya sabía que Roberto era capaz de eso. Lo que me impactó fue lo rápido que lo hizo, lo poco que le importó. Los 13 años que pasamos juntos no significaban nada para él. Yo no significaba nada para él. Y extrañamente, eso me liberó aún más, porque me di cuenta de que no estaba perdiendo nada valioso. Estaba liberándome de alguien que nunca me había valorado. 1 mes después de la separación, empecé terapia. El licenciado Méndez me lo había recomendado.
No es solo por el divorcio, me dijo. Es para usted, para que procese todo lo que vivió, para que entienda cómo llegó ahí y cómo evitar llegar ahí otra vez. La doctora Ramírez era una mujer de unos 50 y tantos años, con una sonrisa cálida y una forma de hablar que me hacía sentir segura. En mi primera sesión con la doctora Ramírez, lloré durante 40 minutos seguidos. Ella no intentó detenerme, no me dijo que me calmara, solo me pasó la caja de pañuelos y esperó. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo, desde el principio, desde cómo conocí a Roberto hasta la noche en que lo eché. Le conté sobre las humillaciones, sobre el dinero robado, sobre las comparaciones constantes, sobre sentirme invisible en mi propia vida. Patricia, me dijo cuando terminé, ¿usted sabe lo que vivió tiene nombre? ¿Qué nombre? Abuso emocional, abuso psicológico, abuso económico. Lo que Roberto hizo no fueron solo bromas o comentarios. Fue un patrón sistemático de destruir su autoestima para mantener control sobre usted. Escuchar esas palabras fue como si me quitaran una venda de los ojos. Siempre había pensado que el abuso tenía que ser físico, que si no había golpes, no contaba. Pero ahora entendía que había estado viviendo en una relación abusiva durante 13 años. ¿Por qué aguanté tanto? Le pregunté. ¿Qué está mal conmigo? No hay nada mal con usted, dijo la doctora firmemente. El abuso emocional es insidioso. Comienza poco a poco. Una broma aquí, un comentario allá. Y cuando te das cuenta, estás tan hundida que no ves la salida. Además, usted fue criada en un ambiente donde le enseñaron que las mujeres deben aguantar, que el matrimonio es sagrado, que divorciarse es fracasar. Todas esas creencias la mantuvieron atrapada. ¿Y ahora qué hago? Ahora sana, ahora reconstruye, ahora aprende a valorarse a sí misma. Y eso toma tiempo. No va a ser fácil, pero usted ya dio el paso más difícil. Ya se fue. Las sesiones con la doctora Ramírez se volvieron mi refugio. Cada semana iba y desentrañaba otro pedazo de mi historia. Hablamos de mi mamá y cómo su manera de criar me había preparado para aguantar abuso. Hablamos de mi baja autoestima y cómo Roberto la había explotado. Hablamos de mis miedos al futuro y cómo trabajar con ellos. Y poco a poco empecé a cambiar. No de la noche a la mañana. Fue gradual. Pero empecé a ver las cosas diferente. 2 meses después de la separación, el proceso de divorcio estaba en marcha. Roberto estaba siendo difícil, como había predicho el licenciado Méndez. Pedía dinero por pensión compensatoria. Pedía parte de mi cuenta de retiro. Pedía. Pero no tenía base legal para nada. Una tarde, mientras revisaba papeles del divorcio en mi departamento, tocaron la puerta. Miré por la mirilla y mi corazón dio un vuelco. Era Roberto. «Patricia, sé que estás ahí», dijo desde el otro lado de la puerta. «Por favor, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Vete, Roberto. Todo lo que tengas que decirme, díselo a mi abogado. Por favor, solo 5 minutos. Necesito verte». Algo en su voz me hizo abrir la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Solo abrí una rendija. Lo que vi me sorprendió. Roberto se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, el cabello grasoso, la ropa arrugada. No se parecía en nada al hombre vanidoso que se había ido hacía 2 meses. «¿Qué quieres?», le pregunté. «Verte. Hablar contigo. Patricia, esto es una locura. Llevamos 13 años juntos. No podemos terminar así. Ya terminamos, Roberto». «No, no hemos terminado, porque yo no he firmado nada. Y no voy a firmar». Ahí estaba. La amenaza velada. «Eventualmente vas a tener que firmar. El juez va a decretar el divorcio con o sin tu firma. Pero ¿sabes cuánto tiempo puede tomar eso? Años, Patricia. Años. ¿De verdad quieres pasar años en esto? Si es necesario, sí. ¿Por qué estás siendo así?» Su voz se quebró. «Yo te amo. Siempre te he amado. Cometí errores, sí. Pero todos cometemos errores. Yo puedo cambiar. Dame una oportunidad. Ya te di 13 años de oportunidades, Roberto. Se acabaron. ¿Es por el dinero?», preguntó de repente. «¿Es por el dinero que saqué de tu cuenta? Te lo puedo devolver. Todo. Solo dame tiempo. No es por el dinero. Aunque sí, eres un ladrón. Pero no es por eso. Es por todo.
por cómo me trataste, por cómo me hiciste sentir, por los 13 años en que me hiciste creer que yo era el problema. Nunca dije que fueras el problema. No tenías que decirlo, lo interrumpí. Lo decías con cada broma, con cada comparación, con cada comentario. Me lo decías todos los días. Se quedó callado. Por primera vez, no tenía respuesta. Patricia, por favor, intentó una última vez. No tires todo a la basura. Piensa en todo lo que construimos juntos. ¿Qué construimos, Roberto? Dime, ¿qué construimos? Porque yo construí esta casa. Yo pagué esta hipoteca. Yo mantuve este hogar. ¿Tú qué construiste? ¿Qué aportaste aparte de críticas y humillaciones? Yo te di amor. Te di compañía. Estuve ahí para ti. No, Roberto. No estuviste ahí para mí. Yo estuve ahí para ti. Yo te mantuve. Yo te aguanté. Yo sacrifiqué mi felicidad por la tuya. Y ahora se acabó. Intentó hablar, pero levanté mi mano. Vete, Roberto. Y no vuelvas. La próxima vez que aparezcas aquí sin aviso, llamo a la policía. No puedes hacer eso. Soy tu esposo. Eres mi ex. Y esto es mi propiedad privada. Ahora vete. Cerré la puerta. Escuché cómo se quedó parado afuera durante varios minutos. Luego escuché sus pasos alejándose. Me temblaba todo el cuerpo. Pero esta vez no era de miedo. Era de adrenalina. De poder. Cada vez que lo enfrentaba, me sentía más fuerte. Cada vez que ponía límites, me sentía más en control de mi vida. Llamé al licenciado Méndez y le conté lo que había pasado. Voy a enviarle una orden de restricción temporal, me dijo. Si vuelve a aparecer, estará violando la ley. 3 meses después de la separación, algo inesperado pasó. Mi mamá me invitó a comer, solo ella y yo. En un restaurante que me gustaba. Acepté, aunque con cautela. No habíamos hablado mucho desde nuestra última conversación. Nos sentamos. Pedimos comida. Hubo un silencio incómodo. Patricia, empezó mi mamá finalmente, he estado pensando mucho en todo esto, en tu separación, en las cosas que me dijiste, y hablé con tu papá. Y él me hizo ver cosas que yo no quería ver. Me dijo que él también había notado cómo Roberto te trataba, que en las reuniones familiares siempre había comentarios que le molestaban pero que no decía nada porque pensaba que no era su lugar. Me dijo que cuando te echaste a Roberto, él se sintió orgulloso de ti. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. ¿Papá dijo eso? Sí, y tiene razón. Yo estaba tan enfocada en lo que se supone que debes hacer según la Iglesia y la tradición, que no vi lo que estabas viviendo. No vi tu dolor. No vi cómo te estabas apagando. Y lo siento, hija. Lo siento mucho. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Mamá, no, déjame terminar. Yo te crié para aguantar porque así me criaron a mí. Porque así creció tu abuela y tu bisabuela. Todas aguantamos. Todas nos sacrificamos. Y pensé que eso era amor. Que eso era ser una buena esposa. Pero ahora veo que eso no es amor. Eso es sacrificarse hasta desaparecer. Y no quiero eso para ti. ¿De verdad piensas eso? De verdad. Y quiero que sepas que te apoyo. Te apoyo en el divorcio. Te apoyo en rehacerte tu vida. Te apoyo en ponerte a ti primera. Eso no es egoísmo, hija. Eso es amor propio. Y me hubiera gustado que alguien me lo enseñara a tu edad. Nos abrazamos ahí en el restaurante, llorando las dos, mientras la gente nos miraba. No me importó. Por primera vez en meses, sentí el apoyo de mi mamá. Y eso sanó algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. 4 meses después de la separación, recibí noticias del licenciado Méndez. Roberto firmó los papeles de divorcio. Me dijo por teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? Al parecer consiguió trabajo, en otra ciudad. Y necesita estar libre para mudarse. Ya no está peleando por nada. Solo quiere que esto termine rápido. No podía creerlo. Después de tanto amenazar, de tanto resistirse, simplemente se rindió. ¿Y el dinero que robó? Llegamos a un acuerdo. Va a pagar $2.000 ahora y el resto en pagos mensuales durante 2 años. Sé que no es todo, pero es algo. Y significa que no tenemos que ir a juicio. ¿2.000? Repetí. Me robó más de 20.000. Lo sé, pero él no tiene dinero. Si vamos a juicio podemos ganar, pero cobrarle será casi imposible. Al menos así recupera algo. Acepté el acuerdo. No por el dinero, sino porque quería cerrar ese capítulo de mi vida.
Quería pasar la página. 5 meses después de echar a Roberto de mi casa, firmé los papeles finales de divorcio. El juez los revisó, preguntó si todo estaba en orden, y con un golpe de martillo, mi matrimonio terminó oficialmente. Salí del juzgado sintiéndome extraña, ligera, libre, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Sandra me esperaba afuera. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», dije. «Me siento libre». «Vamos a celebrar», dijo Sandra. «Te invito a comer». Fuimos a mi restaurante favorito, el mismo donde había ido con mi mamá. Pedimos comida, pedimos vino y brindamos. «Por ti», dijo Sandra levantando su copa. «Por tu valor, por tu fuerza, por empezar de nuevo». «Por empezar de nuevo», repetí. Y en ese momento me di cuenta de algo. No estaba empezando de nuevo. Estaba regresando a mí misma, a la Patricia que existía antes de Roberto, a la mujer que me gustaba ser, a la persona que había perdido en algún punto del camino y que finalmente había reencontrado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No fue fácil. Hubo días en que me sentía sola, días en que dudaba de mi decisión, días en que extrañaba la compañía, aunque fuera mala compañía. Pero también hubo días buenos, días en que me despertaba sin esa ansiedad en el pecho. Días en que podía tomar decisiones sin tener que pensar en la opinión de alguien más. Días en que simplemente disfrutaba estar conmigo misma. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Me inscribí en un club de lectura. Empecé a tomar clases de yoga. Volví a pintar, que era algo que me encantaba hacer antes de casarme, pero que Roberto decía que era pérdida de tiempo. Redescubrí viejas amistades que había descuidado. Me permití ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Y lentamente empecé a sanar. Un día, casi 8 meses después del divorcio, estaba en el supermercado comprando cosas para mi cena cuando lo vi. Roberto. Estaba en el pasillo de los cereales con una mujer joven. Ella no tendría más de 25 años. Bonita, delgada, riendo de algo que él decía. Mi primer instinto fue esconderme, voltearme e irme por otro pasillo. Pero me detuve. ¿Por qué tenía que esconderme? Yo no había hecho nada malo. Esta era mi ciudad, mi supermercado, mi vida. Seguí caminando. Roberto me vio. Sus ojos se encontraron con los míos. Pude ver el momento en que decidió si acercarse o no. Decidió hacerlo. «Patricia», dijo, acercándose con la chica agarrada de su brazo. «Qué coincidencia verte aquí». «Roberto», respondí con voz neutra. «Te ves bien», dijo, mirándome de arriba abajo. «Gracias. Tú también». Mentía. Se veía igual de mediocre que siempre, pero ya no me importaba. «Esta es Daniela», dijo, señalando a la chica. «Daniela, ella es Patricia, mi ex esposa». «Mucho gusto», dijo Daniela tímidamente. «Igualmente», respondí. Hubo un silencio incómodo. Roberto esperaba algo, alguna reacción. Celos, tal vez. Dolor, enojo, cualquier cosa que le diera poder sobre mí. No le di nada. «Bueno, me tengo que ir», dije finalmente. «Tengo una cena con amigas. Que estén bien». Me alejé sin mirar atrás. Sentí sus ojos siguiéndome, pero no me importó. Por primera vez en 13 años, Roberto no tenía ningún poder sobre mí. No podía herirme. No podía hacerme sentir mal. Era simplemente un hombre que conocí hace años y que ya no formaba parte de mi vida. Y eso se sintió increíble. Esa noche, en la cena con mis amigas, les conté lo que había pasado. «¿Y cómo te sentiste?», preguntó Sandra. «Nada», dije, sorprendiéndome a mí misma. No sentí nada. Ni tristeza, ni enojo, ni celos. Solo nada. Es como si fuera un extraño. «Eso es porque sanaste», dijo Mónica. «Porque ya cerraste ese capítulo». Tenía razón. Había sanado. No completamente, porque hay heridas que toman años en cerrar. Pero había sanado lo suficiente para verlo sin sentir dolor, para recordar sin sentir rabia, para existir sin él, sin sentir miedo. Han pasado ya varios meses de aquello. Meses desde que eché a Roberto de mi casa. Meses desde que empecé mi vida de nuevo. Ahora tengo 49 años. Vivo sola en mi departamento. Trabajo en lo mismo. Voy a terapia una vez al mes. Salgo con mis amigas los fines de semana. Pinto los domingos. Leo antes de dormir. Viajo cuando puedo.
Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. ¿Estoy sola? Técnicamente sí. No tengo pareja. Tal vez algún día la tenga. Tal vez no. Y está bien. Porque aprendí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Y aprendí que es mejor estar sola que mal acompañada. Mi mamá ahora me pregunta cómo estoy de verdad. Mi papá me dice que está orgulloso de mí. Lucía dice que soy su inspiración. Sandra dice que siempre supo que lo lograría. ¿Qué pasó con Roberto? No lo sé. No me importa. Escuché por ahí que dejó a Daniela después de 3 meses, que sigue sin trabajo estable, que vive todavía con su mamá. Pero son solo rumores. Rumores que no me afectan porque él ya no es parte de mi vida. A veces me encuentro con mujeres en situaciones similares a la que yo viví. Mujeres que me cuentan en voz baja sobre sus maridos que las humillan, sobre sus parejas que las hacen sentir menos, sobre los años que han aguantado esperando que las cosas mejoren. Y a todas les digo lo mismo. No va a mejorar. No si tú no haces algo. No si sigues esperando que él cambie. Porque personas como Roberto no cambian. No porque no puedan, sino porque no quieren. Porque están cómodas con la dinámica. Porque les funciona tenerte controlada, insegura, dependiente emocionalmente. Les digo que sí se puede salir. Que sí hay vida después del divorcio. Que sí es posible ser feliz sola. Que sí vale la pena ponerse a una misma primero. Que no es egoísmo cuidarte. Que no es malo poner límites. Que no tienes que aguantar para ser una buena mujer. Les digo que yo también tuve miedo. Que yo también dudé. Que yo también pensé que no podría. Pero lo hice. Y si yo pude, ellas también pueden. Porque al final del día, la única persona que puede salvarte eres tú misma. La única persona que puede decir, basta, eres tú. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Y sí, es difícil. Es aterrador. Es doloroso. Vas a llorar. Vas a dudar. Vas a tener miedo. Tu familia tal vez no te apoye al principio. La gente va a juzgar. Va a haber momentos en que quieras rendirte. Pero del otro lado está la paz. Está la libertad. Está la posibilidad de ser quien realmente eres sin miedo. Está la oportunidad de vivir tu vida en tus propios términos. Y eso, créanme, vale todo el dolor del camino. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi balcón. Tengo una taza de café caliente en la mano. El sol está saliendo. Los pájaros cantan. Y yo estoy en paz. No tengo todo resuelto. Todavía voy a terapia. Todavía hay días difíciles. Todavía hay heridas que sanan lentamente. Pero estoy en paz. Conmigo misma. Con mi decisión. Con mi vida. Y si tú estás leyendo esto y te identificas con mi historia, quiero que sepas algo. Tú también puedes estar en paz. Tú también puedes ser libre. Tú también puedes tener una vida donde no tengas que caminar en cáscaras de huevo. Donde no tengas que aguantar humillaciones. Donde no tengas miedo de ser tú misma. Solo tienes que dar el primer paso. Y sí, es el paso más difícil. Pero es el paso más importante. Es el paso que cambia todo. Yo lo di. Y ahora, un año después, puedo decir con total honestidad que fue la mejor decisión de mi vida. No fue echar a Roberto lo que cambió mi vida. Fue decidir que yo valía más. Fue decidir que merecía respeto. Fue decidir que mi felicidad importaba. Fue decidir que ya era suficiente de aguantar. Fue decidir que yo era más importante que mantener las apariencias. Fue decidir amarme a mí misma más de lo que temía estar sola. Y esa decisión, esa única decisión de ponerme a mí primera, lo cambió absolutamente todo. Hace un año, en esa cena fatídica, Roberto hizo un comentario sobre mi mejor amiga. Un comentario cruel, innecesario, que cruzó la línea final. Pero ese comentario no fue lo que terminó mi matrimonio. Ese comentario fue simplemente la gota que derramó el vaso, el catalizador, la excusa que mi subconsciente necesitaba para finalmente hacer lo que debía haber hecho años atrás. Lo que realmente terminó mi matrimonio fue que yo desperté, que abrí los ojos, que me di cuenta de que había estado viviendo una mentira, que entendí que lo que tenía no era amor, que reconocí que merecía más, y una vez que lo ves, no puedes no verlo. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormirte. Una vez que sabes tu valor, no puedes pretender que no lo sabes. Así que aquí estoy. Patricia, 50 años, divorciada, viviendo sola, trabajando, sanando, creciendo, siendo yo misma, y por primera vez en 13 años,
genuinamente feliz. Si estás en una situación similar, si estás aguantando algo que no deberías aguantar, si estás sacrificando tu felicidad por mantener la paz, si estás permitiendo que alguien te haga sentir menos de lo que eres, quiero que sepas esto: mereces más, mereces respeto, mereces amor verdadero, no migajas, mereces ser feliz, y tienes el poder de cambiar tu situación. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero cuando estés lista, podrás hacerlo, y habrá personas que te apoyen, habrá ayuda disponible. Habrá una vida esperándote del otro lado. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para dar ese primer paso. Yo lo fui, y cambió mi vida. Tú también puedes serlo. Bueno, amigas y amigos, esta ha sido mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo historias que nos conectan, que nos inspiran, que nos recuerdan que no estamos solas en nuestras luchas. Cuídense mucho. Y recuerden, ustedes valen más de lo que creen. Hasta la próxima. Pero antes de irme, quiero compartirles algo más. Algo que aprendí en este camino y que me hubiera gustado saber antes. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Durante toda mi vida me enseñaron que pensar en mí misma era ser egoísta, que una buena mujer se sacrifica por los demás, que anteponer mis necesidades era ser mala persona. Y eso es mentira. El amor propio es la base de todo. No puedes dar amor si estás vacía. No puedes cuidar de otros si no te cuidas a ti misma primero. No puedes ser feliz en una relación si no eres feliz contigo misma. Aprendí que los patrones de la infancia nos marcan profundamente. Mi mamá me enseñó a aguantar porque así le enseñaron a ella. Mi abuela aguantó toda su vida, y su mamá antes que ella. Es un ciclo que pasa de generación en generación hasta que alguien decide romperlo. Yo decidí romperlo, y al hacerlo, no solo me salvé a mí misma, también salvé a las mujeres de mi familia que vengan después de mí, mis sobrinas, mis futuras nietas, porque ahora ellas tendrán un ejemplo diferente. Ahora ellas sabrán que no tienen que aguantar, que pueden elegir diferente. Aprendí que la soledad no es el enemigo. Durante años tuve tanto miedo de quedarme sola. Pensaba que estar sola significaba que nadie me quería, que era un fracaso, que había algo mal conmigo. Pero ahora entiendo que la soledad es un regalo. Es un espacio para conocerte a ti misma, para sanar, para crecer, para descubrir quién eres cuando no estás definida por otra persona. Y descubrí que me gusta quién soy cuando estoy sola, que disfruto mi propia compañía, que no necesito a alguien más para estar completa. Aprendí que las banderas rojas son reales. Al principio Roberto mostraba señales, pequeñas cosas que ignoré porque estaba enamorada, porque tenía miedo de quedarme sola, porque todos me decían que era un buen partido. La primera vez que pagué una cena, y él no ofreció pagar la siguiente. La primera vez que hizo un comentario despectivo sobre mi apariencia, y luego dijo que era broma. La primera vez que no buscó trabajo en serio. Todas esas eran banderas rojas, y yo las vi, pero elegí ignorarlas. Ahora sé que cuando veas banderas rojas, créeles. No esperes a que se conviertan en un incendio. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Durante años traté de manejar todo sola. Pensaba que si admitía que necesitaba ayuda, era débil. Que si iba a terapia, significaba que estaba loca. Que si le contaba a mis amigas, estaba siendo desleal con mi esposo. Todas esas creencias me mantuvieron atrapada. Pero cuando finalmente pedí ayuda, cuando finalmente me abrí, encontré un sistema de apoyo increíble. Encontré personas que habían pasado por lo mismo. Encontré profesionales que me ayudaron a entender lo que estaba viviendo. Encontré fuerza en la comunidad. Y eso fue lo que me ayudó a salir. Aprendí que el dinero es poder. Roberto usó mi dinero para controlarme sin que yo me diera cuenta. Él sabía que mientras yo pagara todo, él podía hacer lo que quisiera. Mientras yo mantuviera el hogar, él no tenía que cambiar. El abuso económico es real y es poderoso. Por eso es tan importante que las mujeres tengamos nuestra propia independencia financiera, nuestras propias cuentas, nuestro propio dinero. No porque no confiemos en nuestra pareja, sino porque necesitamos tener la opción de irnos si las cosas se ponen mal. Necesitamos tener ese poder. Aprendí que el cambio verdadero viene de adentro. Durante años esperé que Roberto cambiara. Pensaba que si yo era lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa,
Él finalmente cambiaría. Pero las personas solo cambian cuando ellas deciden cambiar. No puedes amar a alguien hasta que cambie. No puedes aguantar hasta que mejore. Solo puedes decidir qué vas a tolerar en tu vida y qué no. Y cuando decidí que ya no iba a tolerar el maltrato, todo cambió. No porque Roberto cambiara, sino porque yo cambié. Aprendí que la opinión de los demás no define tu valor. Cuando me separé, mucha gente habló. Dijeron que era mi culpa, que no había intentado lo suficiente, que estaba siendo egoísta, que iba a arrepentirme. Y durante un tiempo, esos comentarios me dolieron, me hicieron dudar. Pero luego entendí algo. La gente que me criticaba no conocía mi historia completa. No sabían lo que yo había vivido. No habían estado en mi lugar. Y su opinión no cambiaba la realidad de lo que había vivido. Su juicio no hacía que Roberto fuera mejor persona. Su crítica no hacía que mi decisión fuera equivocada. Solo reflejaba sus propias creencias y miedos. Y no era mi responsabilidad cargar con eso. Aprendí que sanar no es lineal. Hubo días buenos y días malos. Días en que me sentía fuerte y segura. Y días en que lloraba sin parar. Días en que sabía que había tomado la decisión correcta. Y días en que dudaba de todo. Y eso es normal. Sanar de una relación abusiva no es un proceso rápido ni simple. Es un camino lleno de altibajos. Pero cada día, incluso los días malos, es un día más lejos del abuso. Cada día es un paso hacia adelante, aunque a veces no lo sientas así. Aprendí que el perdón es para ti, no para el otro. Durante mucho tiempo luché con el concepto del perdón. ¿Debía perdonar a Roberto por todo lo que me hizo? ¿Perdonar significaba que lo que hizo estaba bien? Pero en terapia aprendí que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Es soltar la rabia que te consume. Es dejar de darle poder sobre tu vida. Es decidir que ya no vas a permitir que el pasado controle tu presente. Yo perdoné a Roberto. No porque lo que hizo estuvo bien. No porque se lo mereciera. Lo perdoné porque yo merecía paz. Porque yo merecía seguir adelante sin ese peso. Y ese perdón me liberó más que cualquier otra cosa. Aprendí que nunca es demasiado tarde. Tengo 49 años. Muchas mujeres de mi edad piensan que ya es muy tarde para cambiar, que ya es muy tarde para empezar de nuevo, que ya es muy tarde para ser feliz. Y eso es completamente falso. Nunca es demasiado tarde para elegir diferente. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para salir de una situación que te hace daño. Yo lo hice justo antes de cumplir los 50. Y he conocido mujeres que lo hicieron a los 55, a los 60, incluso a los 70. Mientras estés viva, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Y finalmente, aprendí que yo soy suficiente. Durante 13 años, Roberto me hizo sentir que no era suficiente. No era lo suficientemente bonita. No era lo suficientemente interesante. No era lo suficientemente divertida. No era lo suficientemente buena. Y me lo creí. Pasé años intentando ser suficiente para él, sin darme cuenta de que el problema nunca fui yo. El problema fue que él nunca iba a estar satisfecho. Porque personas como Roberto buscan controlar, no amar. Buscan dominar, no compartir. Buscan proyectar sus propias inseguridades, no construir. Y ahora sé que yo siempre fui suficiente. Más que suficiente. Y merezco a alguien que lo vea. Miro hacia atrás y veo a esa mujer de 36 años que conoció a Roberto en una reunión. La veo emocionada, esperanzada, creyendo que finalmente había encontrado a alguien. Y me dan ganas de abrazarla, de decirle que tenga cuidado, de advertirle sobre lo que viene. Pero también entiendo que tenía que vivir esa experiencia. Tenía que pasar por ese dolor para convertirme en quien soy ahora, para aprender las lecciones que aprendí, para desarrollar la fuerza que desarrollé. No me arrepiento del tiempo que pasé con Roberto. Suena extraño decirlo, pero es verdad. Porque ese tiempo me enseñó cosas valiosas. Me enseñó lo que no quiero en una relación. Me enseñó mis límites y mi valor. Me enseñó sobre abuso emocional y cómo reconocerlo. Me enseñó sobre mi propia fuerza y resiliencia. Me enseñó que puedo sobrevivir cosas que pensé que me destruirían. Y todas esas lecciones me han hecho más fuerte, más sabia, más consciente. Si pudiera dar un consejo a las mujeres jóvenes que están empezando relaciones, sería este. Conócete a ti misma primero. Antes de entrar en una relación, entiende quién eres, qué quieres, cuáles son tus valores, cuáles son tus límites.
porque si no sabes quién eres, es muy fácil perder tu identidad en otra persona. Es muy fácil moldearte para encajar con lo que el otro quiere. Es muy fácil desaparecer. Y recuperarte después es infinitamente más difícil que nunca perderte en primer lugar. También les diría, no ignoren las banderas rojas. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Confíen en su intuición. Su cuerpo sabe cuando algo no está bien, incluso cuando su mente trata de racionalizarlo. Si alguien les hace sentir menos, si alguien las critica constantemente, si alguien las compara con otras, si alguien no respeta sus límites, si alguien controla su dinero, su tiempo, sus amistades, esas son señales de alarma. No se queden esperando a que mejore. No se queden porque tienen miedo de estar solas. No se queden porque ya invirtieron tiempo. Salgan mientras puedan. Y si ya están en una relación así, si ya están viviendo lo que yo viví, quiero que sepan que hay salida, que no están atrapadas para siempre, que pueden salir. Sé que es aterrador. Sé que parece imposible. Sé que hay 1000 razones por las que sienten que no pueden irse, pero pueden. Y hay personas que las ayudarán. Hay recursos disponibles. Hay refugios, líneas de ayuda, abogados que trabajan pro bono, organizaciones dedicadas a ayudar a mujeres en situaciones de abuso. No están solas. El primer paso es el más difícil. Es reconocer que lo que estás viviendo no es normal, que no es tu culpa, que mereces mejor. Una vez que das ese paso, una vez que abres los ojos, todo lo demás se vuelve posible. Tal vez no fácil, pero posible. Y para las mujeres que, como yo, se están reconstruyendo después de salir, quiero decirles, tomen su tiempo. No hay prisa. Sanen a su propio ritmo. No dejen que nadie les diga cuándo deberían estar superándolo. No dejen que nadie las presione a entrar en otra relación antes de estar listas. Usen este tiempo para reencontrarse, para redescubrir quiénes son, para hacer las cosas que no podían hacer antes, para ser completamente, unapologéticamente ustedes mismas. Y cuando estén listas para otra relación, si es que quieren una, tendrán las herramientas para reconocer lo que es sano y lo que no lo es. Tendrán la fuerza para poner límites desde el principio. Tendrán el conocimiento de su propio valor para no aceptar migajas. Serán diferentes, mejores, más fuertes. Hoy, mientras termino de contar mi historia, me siento en paz. No porque mi vida sea perfecta, no porque tenga todo resuelto, sino porque elegí la paz sobre el caos. Elegí mi bienestar sobre las apariencias. Elegí amarme a mí misma sobre tener miedo de estar sola. Y esa elección, esa única elección, cambió todo. Así que gracias de verdad por escuchar mi historia, por estar aquí, por darme el espacio para compartir algo tan personal y doloroso, pero también tan liberador. Espero que mi historia les sirva, ya sea para reconocer su propia situación, para apoyar a alguien que conocen, o simplemente para entender que no están solas. Todos llevamos batallas que otros no ven. Todos tenemos historias que nos han formado. Y compartir esas historias, escuchar esas historias, nos conecta de maneras profundas y hermosas. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, cuídense mucho, ámense a ustedes mismas, y recuerden que siempre, siempre merecen respeto. Un abrazo grande.